es uno de los temas que está muy abundante en la Biblia, hay muchísimo, por eso es que Dios nos lleva a estudiar por series. Hoy vamos a ver el tema número 8 y el tema se titula, quizá lo va a notar un poco parecido con otros temas, pero póngale mucha atención. El tema se titula La lucha sexual en el pensamiento. Hay muchos cristianos que sostienen una lucha solos, porque no lo comparten con otras personas, porque les da vergüenza decir que tienen esas luchas en sus pensamientos. Bien, hemos orado desde casa y hemos estado orando por este tiempo, así que vamos a entrar en el tiempo de la palabra. La lucha sexual en el pensamiento. Aunque el primer pensamiento perverso en la historia de la creación no fue un pensamiento sexual tergiversado, la Biblia registra que ese primer pensamiento se suscitó en un ser en donde se originó la maldad, en un ángel que todavía estaba en el cielo, dice la Biblia. Eso está escrito en Ezequiel 28. Voy a mencionar las citas bíblicas para los que anotan, y cuando yo le diga que vayamos ahí, vamos. Nada más menciono Ezequiel 28 del 15 al 18. Dice que ahí se halló la maldad por primera vez en el corazón de este ángel Luzbel, que después es llamado Satanás o el diablo. Este ángel caído ha mantenido la capacidad de persuadir hasta el día de hoy. Dice en Apocalipsis, también lo menciono, en Apocalipsis capítulo 12 del verso 4 al verso 9, dice que persuadió a la tercera parte de los ángeles para que pensaran mal contra Dios. Los convenció para que hicieran equipo con él y que abandonaran a Dios. Allí mismo en Apocalipsis 20, pero del verso 7 al verso 10, dice que fueron arrojados también, dice en Apocalipsis 12, pero en Apocalipsis 20 dice que está destinado un tiempo en el que todos van a ser arrojados al lago de fuego, pero todavía están aquí, en la tierra, e influyen mucho en los pensamientos, controlan a las personas sin Cristo, pero en los cristianos influyen en los pensamientos también. Ahorita vamos a explicar con la Biblia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, les puso la capacidad de pensar bien las cosas, que meditaran bien en todo lo que hacían, para que distinguieran entre lo bueno y lo malo. Pero una vez más, Satanás logró que Eva no se alineara a los propósitos de Dios ni Adán, y de nuevo, con esa habilidad persuasiva, logró convencer a Eva que dudara de Dios al grado de desobedecerlo. Después de la caída del hombre, menciono también en Génesis 6:5, dice que toda la humanidad, sus continuos pensamientos eran siempre el mal, y Dios trajo el diluvio. Pero sigue la humanidad y siguen los pensamientos perversos. Uno de esos pensamientos con los que la humanidad está atrapado, la humanidad sin Cristo, pero que los cristianos podemos llegar a luchar con ellos, son los pensamientos con los desvíos a los desenfrenos sexuales. Jesús lo explicó. Ahora sí quiero pedirle que vaya conmigo a Mateo 15:15. Yo voy a leer la traducción Palabra de Dios para Todos. Palabra de Dios para todos. Este es el contexto donde los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos. Y algunos fariseos dijeron, el que come sin lavarse las manos, la suciedad de las manos, afecta lo espiritual. Y Jesús dijo, no, espérenme. La suciedad de las manos te puede afectar, te puede dar, voy a decir palabras médicas que no es malo, se escucha feo, pero pues son palabras médicas. Te puede dar diarrea, te puede dar una infección estomacal, te puede dar otro tipo de situaciones, pero infectarte lo espiritual no. Vamos a ver qué es lo que afecta a lo espiritual y de dónde viene. Dice en Mateo 15:15, palabra de Dios para todos. Entonces Pedro le dijo, explícanos lo que les dijiste antes a los fariseos. Jesús le dijo, ¿es que ustedes tampoco entienden?
¿No ven que todo lo que entra en la boca va al estómago y después termina en la letrina? En cambio, todo lo malo que la gente dice, ponga atención y lea, viene de su mente. Eso es lo que vuelve impuro a alguien. De la mente salen, ahí vamos a ver la lista de cosas. De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Eso es lo que vuelve impuro a alguien, y no el hecho de que no se lave las manos antes de comer. Los pecados sexuales, aquí se hornean, aquí se maquinan. Y hay gente que puede ver a una persona y está constantemente pensando. El arrepentimiento en la Biblia se define como el cambio de la manera de pensar. Ese es el arrepentimiento. Un giro, un cambio de mentalidad, de camino. Bien, el objetivo de Dios cuando una persona se arrepiente es que cada creyente desarrolle la manera de pensar de Jesús, la mente de Cristo. Eso dice la Biblia. Y si bien ya no somos controlados por los malos pensamientos, ya no debemos de ser controlados por los malos pensamientos, ahora somos guiados por el Espíritu Santo, de pronto vienen pensamientos de diversos tipos, te pueden venir pensamientos. Nosotros nos vamos a enfocar en los pensamientos de las perversiones sexuales, pero de pronto te vienen, puedes estar cortando verdura, señora, con tu cuchillo, y puede pasar tu esposo por ahí y de repente te viene un pensamiento, méteselo hasta el fondo. A ver, ¿a alguien le ha pasado algún pensamiento así? Ay, no se hagan que no. Córtate las venas. Pero vamos a ver los pensamientos sexuales. Bien, el apóstol Pablo escribe diversas cartas a varias iglesias. En su carta a los Efesios, vamos a ver cómo Pablo describe que ahora los cristianos debemos trabajar en no ser controlados por los malos pensamientos. Tú puedes estar en tu trabajo, varón, y pasa una señora con cuerpo atractivo o sus ropas, no sé, y tú puedes estar platicando con alguien, pero el pensamiento es ligero. Igual las señoras, el pensamiento es ligero. Yo les platico que no hace muchos años estábamos visitando a algunos cristianos, fuimos a comer a un lugar público y de repente entró al lugar donde estábamos comiendo, entró un joven bien parecido y una de las señoras que estaba ahí dijo, ay, qué guapo. Y a lo que, pues ahí estaba su esposo y no faltó quien le dijera, perdón. Y la señora dice, ¿lo dije en voz alta? ¿Lo dije en voz alta? Sí, pensaste en voz alta. Bueno, pensar que alguien es guapo, atractivo, no es pecado. Pensar que alguien, mira qué bien parecido, qué bien parecida. El pecado es lo que empiezas a maquinar. Efesios 4:17 en la Nueva Traducción Viviente. En algunas Biblias está el título de la nueva vida. La nueva vida que debemos de llevar en Cristo. Dice Pablo a los Efesios, y ahora Dios dice a los nogalenses, dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Vea lo que dice el verso 18. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, si no le dije perdón. El verso 18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, la gente que no es controlada por Dios. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús
y han conocido la verdad que procede de Él. Ahí va. Desháganse, es ser intencionales nosotros. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Verso 23. Y en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Los pensamientos y las actitudes van ligados. ¿Por qué? Porque los pensamientos se convierten en actitudes. Entonces el objetivo de Dios es llevarnos a desarrollar la mente de Cristo, a actuar como Cristo, a pensar como Cristo, y nos capacita con su Espíritu Santo para que lo podamos lograr. El Espíritu Santo nos redarguye. Hey, ¿qué estás pensando? Hey, ¿qué estás maquinando? Hey, no. No te corresponde esa persona. Hey, ¿por qué le das rienda suelta a eso? Alguien dijo, no podemos evitar que los malos pensamientos lleguen, porque ahorita vamos a explicar por qué. No podemos evitar que lleguen, pero sí podemos evitar que se aniden y que crezcan. Sí podemos evitar alimentarlos. Ay, qué guapa la hermana. Ay, qué bien se ve. ¿Cómo se mirará? Ajá, cuidado. Ay, qué guapo el hermano. O ay, mira, ay, qué bien. ¿Cómo se mirará? Y a mí qué me importa. Y a ti también. Entendiendo entonces que Dios nos da todo para vencer, entonces Él nos pide que lo amemos con todo nuestro ser, incluida la mente. Vea lo que dice Mateo 22:34 en Reina Valera 60. Mateo 22:34 en Reina Valera 60. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar, Jesús hizo callar a algunos de unas sectas. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, ahí va, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. A Dios le interesa que nosotros le mostremos amor con todo nuestro ser, incluyendo la mente. Dios espera que a sus hijos le mostremos amor, reverencia, gratitud, respeto, aún en la mente, esa parte incorpórea que nadie puede tocar, que nadie ve, solo Dios. Y podemos tener cara de yo no fui, pero aquí podemos estar reproduciendo 1,000 películas. Y Dios espera que lo amemos aún aquí, en la mente. El Señor entonces espera que todos sus hijos neutralicemos inmediatamente cualquier pensamiento que lo ofenda a Él. Inmediatamente. Neutralízalo, ponte a orar, ponte a cantar alabanzas. A algunos les funciona, bueno, pues dependiendo del lugar donde estés, porque si estás en un lugar público, en un supermercado, pero lo puedes hacer en susurros. A algunos les funciona orar en susurros, otros en voz alta si estás en tu casa. Señor, Señor, ¿pero qué es esto? Yo no quiero eso. Y ponerte a orar. No quiero estar pensando eso. Si bien es verdad que Satanás ya no nos controla como lo hacía antes, ya no es nuestro amo ni ya no somos títeres de él, pero su objetivo es poder controlar, cautivar algún pensamiento en algún momento y poder llevarnos a que cada oportunidad posible alimentemos el pensamiento para que se convierta en acción. Estar pensando siempre para que caigamos en pecados. El enemigo tiene la habilidad de influenciarnos con pensamientos porque él sabe de dónde te sacó Jesús. Él sabe lo que hacías antes.
El enemigo tiene la habilidad para influenciarnos porque utiliza el sistema del mundo, tanta liberalidad. Lo que para el mundo está normalizado, para Dios es reprobado. El enemigo utiliza que nosotros los seres humanos, los cristianos, hemos sido renovados en nuestro ser, en nuestro pensamiento, pero aún habitamos en un cuerpo que tiene la tendencia al pecado. Entonces de ahí se agarra. Añádale a todo esto los cristianos que están dormidos en sus laureles, que no oran, que no leen, que no se congregan. Son presa fácil para meterles basura en la mente. Fácil. Entonces puede influenciar el enemigo, puede poner a alguien seductor cerca de ti. David estaba en un tiempo de letargo, dice la Biblia, de flojera. Algunos comentaristas bíblicos creen que en más de alguna otra ocasión David ya se había dado cuenta que esa señora, la Biblia no dice si era en un techo o era una ventana grande, pero desde su terraza se podía ver. Se quedó. Satanás puede usar todas estas armas a su favor: la naturaleza con tendencia al pecado, el sistema del mundo, que él conoce de dónde te sacó el Señor Jesús. Puede utilizar todo eso para provocar pensamientos. Satanás no puede leer tus pensamientos. Quiero que entiendas esto. Él no es omnisciente. Solamente Dios tiene ese atributo. Él no puede meterse a tus pensamientos como para leer lo que tú estás pensando. Puede provocar que pienses cosas. Eso está escrito para los que anotan, Hechos capítulo 5 del verso 1 al verso 5. Zafira y Ananías, Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Por qué dejaste que te llenaras? En otro contexto era de la avaricia. Pero puede llenar de basura la mente de alguien en el tema de las perversidades sexuales, desviaciones sexuales. Puede llenarte en otro contexto como que dudes de Dios. ¿Y si Dios no existe? ¿Y si no es real? En vano me estoy cuidando y estoy viviendo una vida vana y perdiéndome de poder disfrutar de muchos placeres de la vida. ¿Y si no es real? De repente vienen pensamientos como esos. Porque es mentiroso y padre de mentira, dice la Escritura. Y vienen muchos pensamientos, pero nuestro enfoque hoy son los pensamientos inmorales. Debemos de entender que los pensamientos incorrectos son el preludio, la antesala del pecado. Son la antesala de la acción. A los pensamientos sexuales desenfrenados también se les conoce como fantasías sexuales ilícitas. ¿Por qué ilícitas, pastor? ¿Será que hay acaso fantasías sexuales lícitas? Sígame con cuidado. Primero quiero definir lo que es una fantasía sexual ilícita. Esto es cuando alguien mentalmente se forma una situación de contenido sexual, una imaginación de contenido sexual, con alguien que no tiene ningún derecho ni siquiera de estar pensando en la desnudez de esa persona. Ya mi esposa predicó cómo se obtiene el derecho legal de la intimidad, de la desnudez. Antes no, dice la Biblia. Entonces la fantasía sexual es darle rienda suelta al pensamiento de un contenido sexual, de algo que se pudiera hacer, y si yo estuviera ahí, y si esa mujer estuviera en mi cama. El diablo se está haciendo una fantasía sexual a la vez. ¿Y si este cristiano estuviera hirviendo en el fuego del infierno? Esas son las fantasías. Yo explicaba ahorita de fantasías sexuales ilícitas y yo comentaba, ¿será entonces que la Biblia menciona de fantasías sexuales permitidas? ¿Habrá algún pasaje en la Biblia que mencione fantasías sexuales permitidas? ¿Usted qué cree? Los voy a hacer prácticos.
¿Creen que sí? Les encargo que estudiemos. Pues, ¿qué creen? Sí. ¿Y dónde, pastor? A ver. Hay un libro que se llama Cantar de los Cantares. Cantares de Salomón. Yo creo que vayamos al capítulo 4, versículo 1. En Reina Valera 60 quiero que alguien de aquí me diga cuál es el título o el subtítulo ahí, para que veamos en qué contexto son permitidas las fantasías sexuales y cuál es el límite, obviamente. A ver, ¿alguien tiene aquí Cantar de los Cantares, capítulo 4, y tiene el título? Que alguien, que no vamos a continuar hasta que alguien lo lea. A ver, mi hermana Imelda, ¿cómo dice? Vea usted, gracias. El esposo alaba a su esposa. Después en su casa usted puede leer el capítulo 5, a finales del capítulo 5, donde dice, la esposa alaba al esposo. ¿Y qué tipo de halagos? A ver, vamos a leer aquí en Cantares 4 primero. Vamos a pasar al verso 5 en Reina Valera 60. Y lo que dice aquí está en el contexto del matrimonio. No es pecado que un esposo esté trabajando de lejos y de pronto, escúchenme bien, y les hago esta aclaración a los solteros, no para formularlos y estimularlos a una fantasía sexual, no, mire, si nosotros no instruimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, en temas tan serios como estos, pero instruirlos conforme a lo que la Biblia dice, escúchenme bien, el diablo los va a agarrar allá afuera y les va a dar unas instrucciones perversas, torcidas, y los va a llevar a toda clase de depravación sexual. Porque muchos cristianos tienen entre paréntesis el tema del sexo porque creen que Dios no lo menciona. Escúchenme, sí lo menciona Dios. Y es para que lo estudiemos en el contenido y la ordenanza que Dios lo establece. Dice Cantares 4:5. El esposo alaba a la esposa, leímos en el verso 1. El esposo dice en el verso 5 en Reina Valera 60, tus dos pechos, dice, como gemelos de gacela. Aquí da la idea que una venadita en el bosque parió dos cervatillos y se ven bonitos, igualitos. Escúchenme bien. Esto no es para una depravación sexual. Esto es dentro del contexto del matrimonio y en lo permitido y lo legal. Tus dos pechos son como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. El esposo, ahorita vamos a leer más de eso. Si pasamos al versículo 10, leído en la Nueva Traducción Viviente, aquí en el mismo Cantar de los Cantares, aquí da la idea de un esposo que está pensando que por alguna razón no está cerca de su esposa. Y en el capítulo 5, después en su casa lee, al final, explica cómo la esposa dice también. Pero voy a leer Cantares 4:10 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el esposo sigue alabando a la esposa, dice, tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Si alguna esposa aquí, su marido le dice esas palabras, bienaventurada. Si algún esposo aquí no le dice eso, ¿para qué te esperas a que otro se las diga? A ti te corresponde, en su intimidad, en su secreto, en lo muy propio, en lo muy particular. ¿Y por qué aquí quedó escrito para lo público, pastor? ¿Por qué aquí quedó, si es algo tan propio, tan personal? Para que nosotros entendamos que Dios aprueba lo correcto, lo legal, aún en la intimidad, en sus parámetros, sus estatutos y sus limitaciones. Solo con tu esposa, solo con tu esposo. Retomo, verso 10. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Oye, aquí hay erotismo, claro, pero dentro de lo permitido, en lo conyugal. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Me llamó la atención el verso 12. Tú eres mi jardín privado, claro.
Nadie más tiene derecho a pensar en la intimidad, en la desnudez de esa mujer, solo tu esposo. Nadie más tiene derecho a pensar en la intimidad y la desnudez de tu cónyuge, mujer, solo tu esposa, varón. Nadie más te puede desnudar con la mente, con la vista, solo tu esposa, cuando en los parámetros permitidos. Por eso dice el verso 12, tú eres mi jardín privado, claro. Tesoro mío, esposa mía, un manantial apartado, una fuente escondida, claro. Solo para dos. Jardín privado, claro. Jardín cerrado, claro. Ese jardín ya tiene jardinero. ¿Están entendiendo las palabras? Tú puedes voltear con tu esposo o mujer y decir, este jardín ya tiene jardinera, tiene quien corte sus rosas, sus placeres, sus aromas, ya tiene jardinera. Cuidado con andar queriendo, y si corto una rosa del jardín de la vecina, ya ve que de repente hay, y si corto, da estas comparaciones la Biblia. No, que andar cortando nada, ni en la mente, ni en nada. Que los que están casados y que vienen juntos aquí, la esposa puede voltear con el esposo y decirle, ya tienes jardinera, chiquito. Y viceversa, yo soy tu jardinero, mi reina. Nada más. La Biblia habla mucho de la protección del matrimonio. Habla mucho al respecto, pero Satanás no tiene respeto de eso. A Satanás no le interesan los límites de Dios. No le interesa respetar la integridad, la honestidad, la privacidad del matrimonio santo establecido por Dios, ni de las sanas relaciones establecidas por Dios. Y él va a tratar de provocar toda clase de pensamientos perversos para que se manche la santa institución familiar establecida por Dios. Lo va a tratar de hacer, te va a tratar de traer 1 y 1000 pensamientos. Ay, qué bonito trata ese hombre a su esposa. Que el mío me trataran, pero el mío es un cocodrilo. Es un barbaján. Mira ese que bien trata. ¿Cómo se mirará ese en mi cama? ¿Ya tiene jardinera? Aguas. ¿Cómo se mirará esa señora? Y mira, ¿y a ti qué te importa? Solo su jardinero tiene derecho. Cuidado con darle rienda suelta a los pensamientos. Por eso Dios dice, quiero que me amen y me respeten con todo su ser, incluidos sus pensamientos. Esa parte incorpórea, nadie la conoce más que Dios. Está escrito en el Salmo 139. Aún no está la palabra en mi boca y tú, Jehová, la conoces toda. No he dicho nada y tú conoces todo. Podemos decir que nadie más sabe, pero Dios lo sabe. Satanás entonces tratará de provocar los pensamientos más bajos para hundir cada vez que pueda y cuantas veces pueda en un pecado a los hijos de Dios. Él está buscando como león rugiente. Yo decía hace un momento que alguien dijo, no podemos evitar que los pensamientos perversos vengan por todo lo que mencioné, el sistema del mundo, la naturaleza de la carne, el descuido de la relación con Dios. No podemos evitarlo, pero sí podemos evitar que se aniden. Alguien lo comparó y dijo, no podemos evitar que los cuervos vuelen alrededor de tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Hablando de los pensamientos. Eso sí se puede evitar. Las fantasías sexuales ilícitas, porque sí se puede tener un pensamiento lícito. Imagínate que estén lejos, un soldado en campo de batalla, amor, anhelo estar contigo y hasta ahí por amor a los solteros, a los jóvenes. Pero no es pecado, la Biblia lo menciona. Entonces las fantasías sexuales ilícitas son muy peligrosas mayormente cuando no se neutralizan inmediatamente. No se neutralizan, inmediatamente se deben de neutralizar los pensamientos. ¿Y cómo se neutralizan, pastor? ¿Dónde venden el antídoto? ¿En qué porción? ¿Es inyectable, tomable, frotable? ¿Qué es? ¿Cómo es? Pues hay de muchas maneras. Ponte a orar. Ponte a orar inmediatamente, Señor, estos pensamientos, no.
Aunque en la carne puedes decir, ¡ay, qué agradable poder imaginar! No, espérame, pero a Dios no. Por eso Pablo a los Corintios dice, bueno, te estás quemando, pues procura casarte, ora. Ya expliqué eso en un tema anterior. Ora para que Dios te dé el cónyuge adecuado. Entonces la manera de neutralizar, aquí voy a hacer unas preguntas ahorita tanto a casados como a solteros, como a jóvenes. Antes de hacer las preguntas, debemos de orar, debemos ponernos a hacer algo, alguna actividad provechosa. El letargo, como le pasó a David, lo llevó a desarrollar el pensamiento en acción. Ponte a hacer una actividad provechosa. Yo decía hace un momento, orar en voz alta. No, Señor. El poder tener reacciones. Mira, hermano, varones, voy con los varones. Varón, si cuando un pensamiento de estos te viene y de repente tú como que le diste pie a alimentarlo y de pronto no te viene un pesar como que hasta te pegues en tu misma carne, andes en el supermercado donde andes y si de repente no te viene un algo como esto, como decir, algo anda mal. Dice, Pablo lo hizo, dicen en Romanos 7:21. Miserable de mí. Y que tiene que tu esposa de pronto diga, ¿qué pasó, amor? Ay, me pasó algo, amor, ahorita te explico. Ahora, ¿cómo neutralizar todo eso? Bueno, los casados debemos fomentar la confianza con nuestros cónyuges. Varones, fomenta la confianza con tu esposa. Platícale de tus luchas. Háblale. No es que si le digo, bueno, entonces, ¿cómo está la condición de apoyo? No, si le digo, me truena hasta la última garrita en la calle. Y digo, pues vete, pues lárgate. ¿Ven cómo debe de haber comprensión mutua y dependencia de Dios? Por eso muchas personas no comentan. Porque en vez de recibir el apoyo conyugal en eso, se enciende un conflicto. Los casados debemos fomentar la confianza con nuestros cónyuges para que podamos comentar de esas luchas, apoyarnos, orar. Aquí viene la pregunta. No diga que sí ni que no, ni levante la mano para no ser evidentes con aquellos que... Casados, ¿tendrían la confianza de decirle a su cónyuge, amor, estoy luchando con pensamientos sexuales con alguien que no eres tú? ¿Tendrían la confianza? Probablemente algunos sí, probablemente otros no. Sé que mi esposa y yo platicamos de eso. Ay, le vienen pensamientos. ¿Y qué cree que somos? ¿De Marte, de Júpiter, de la Luna? ¿De dónde cree que somos? Estamos aquí, sostenemos luchas igual que ustedes. Algunos entendidos bíblicos dicen que quien está a cargo de algún grupo, sus luchas son más fuertes. Porque el enemigo quiere derribarlos para que se desvanezca y se disperse este rebaño. Por eso no deben de dejar de orar por sus pastores. Y los pastores tampoco deben dejar de orar. ¿Se atreverían a decirle, varones, a tu esposa, oye, amor, fíjate que, te voy a confiar algo, amor, mira, necesito que me ayudes. He estado pensando mucho en la hermana fulana. Caray. A ver, amor, vamos viendo por qué. ¿No será que la miras con deseo, con desenfreno, con lascivia? ¿No será que está pasando algo así? Si eso es así, necesitas retomarte en la relación con Dios y yo te voy a ayudar. Oye, ese amor, que dijera alguna señora, no sé por qué me viene mucho a la mente el hermano Juan Charrascas. Y pienso que ni en el mundo lo hago, pero pienso cosas así. Puede suceder eso.
Mire, a alguno aquí le pudo haber estado, o le puede estar pasando, o le ha pasado eso, y por pena, yo sé que cuando se tocan este tipo de temas, por pena, porque no hay confianza con el cónyuge, o porque no es un tema muy agradable, no todos van a decir, a mí me pasa, pero les pasa. Sí pasa. Hace algunos 3 años estuvimos en otra ciudad que no era aquí, en Nogales. Estuvimos en una reunión entre varios matrimonios cristianos. Se dio este tema de la lucha sexual en los pensamientos. A ver, habíamos algunos pastores con matrimonios. Y dado que estábamos en matrimonio, pues se da el tema. A ver, ¿qué tan frecuente? Porque las ovejas fueron las que despuntaron el tema. ¿Sucede eso? ¿Sucede en los pastores? Sí sucede. Pero de nosotros depende si se neutraliza eso. Una señora que estaba en esa reunión comentaba que ella luchaba fuertemente con los pensamientos sexuales, pero ella comentaba y decía, si yo observo a una pareja de matrimonios que van tomados de la mano, que están comiendo, algo pasa en mi ser que inmediatamente empiezo a imaginarme lo que ellos pueden hacer en la intimidad. Bueno, y nosotros tratamos de guiarla, de explicarle, de decir, bueno, hermana, esa es una lucha que tienes que neutralizar, porque ese jardín ya tiene jardinero y no tienes que andar pensando en eso. Ella tiene su jardinero, él tiene su jardinera, sales sobrando aún en los pensamientos. ¿A ti qué te interesa pensar lo que pasa? En lo más mínimo, nada. Y estuvimos guiándoles, fíjate que qué interesante. En ese matrimonio nosotros nos dimos cuenta que ellos tenían la confianza, porque ahí estaba el esposo, tenían la confianza para tocar el tema sin agredirse. Y de una manera sabia y madura tocaron el tema y ella decía, yo lo he platicado con mi esposo y hemos orado juntos, pero algo pasa en mi mente y yo empiezo a imaginarme. Es de mucho riesgo, debemos nosotros tener mucho cuidado con eso. La siguiente pregunta es para los jóvenes, para los solteros, para las señoritas, para los jóvenes. Es la siguiente pregunta. A ver, jóvenes y solteros que están aquí, porque ya hice la pregunta a los casados, nadie respondió nada, porque yo les dije no respondan, porque a lo mejor se les arma un lío. Pero debieran tener confianza. Debieran fomentar la confianza. Antes de hacer la pregunta, yo repito aquella ocasión que estábamos en Walmart, aquí con los vecinos, aquí en Nogales, Arizona, e iba yo a dar reversa en el carro y de repente vuelvo a poner parking. Y me dice mi esposa, ¿se te olvidó algo? No, le digo, quiero esperar un momentito nada más para salir. ¿Y de qué se trata? Me dijo, ¿por qué quieres esperar un momentito? Bueno, le digo, te voy a decir. Casualmente, a una señora se le rompe una bolsa de mandado justo detrás de mi carro y se agacha a recoger las cosas. Su vestuario era tan corto que al agacharse, cuando yo veo por el espejo para echar reversa, pues estaba todo ahí. Y le digo a mi esposa, quiero esperar por varias razones. Le digo, una, pues no quiero aplastar a la señora, le digo, que está ahí. 2, no quiero estar viendo por el espejo nada, porque pasa eso, no quiero ver, porque solo tú eres mi jardinera. ¿Sí entienden el vocablo? Solo tú. Entonces, mi esposa, mi esposa está orando al Señor para que el Señor la capacite con rayo láser en la mirada. No sé si Dios le vaya, yo creo que no, no le vaya a conceder eso. Dice, para que cada vez que yo vea algo indecoroso, dice, con la pura mirada, dale un chicharrazo. Dice. Aguas, no vayan a sentir que otro chicharrazo alguien aquí. No hay nadie, yo sé que no, ¿verdad que no, hermanos? Bueno, ahí va la pregunta para los jóvenes.
Señoritas, jovencitos, ¿tendrían ustedes la confianza con sus padres de decirles: papá, mamá, necesito que me ayudes porque estoy teniendo luchas con pensamientos sexuales? Algunos que están aquí los veo que le hacen así mismo. ¿Tendrían la confianza? Quizá no, quizá tus papás no tienen la suficiente madurez para tratar el tema. A lo mejor te iban a decir: ya andas de cochino, ven acá. Cuando se debe de hablar. Tus mejores amigos deben de ser tus papás, joven. Señorita, deben de ser tus papás. Nadie te va a dar el mejor consejo que no sean tus papás. Ellos te van a dar el mejor consejo. ¿Tendrías la confianza? ¿Tendrías la confianza? Bueno, vamos a trascender un paso más. ¿Tendrías la confianza de decirle a tus pastores: pastor, necesito que ore? Aquí ha habido más de algún joven que se ha acercado y me ha dicho: pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, adelante. Estoy sosteniendo fuertes luchas con pensamientos sexuales. ¿Qué hago? Y me he tomado el tiempo de dedicarle algunas horitas y platicar. Mira, pasa esto así, ¿en serio? Sí, mire, y esto por... mire, qué interesante. Muchos cristianos luchan con los pensamientos sexuales solos. Y debemos de tener esa confianza para que esos pensamientos no se estén albergando, anidando, ni creciendo. Veamos el consejo de Pablo a los filipenses. Voy a leer Filipenses 4:8 en palabra de Dios para todos. Filipenses 4:8 en palabra de Dios para todos. Dice: en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Una vez más, mantengan su mente ocupada en eso. De lo que te llenes, eso te controla. El pastor Toño Ortiz acaba de predicar, no sé si el jueves pasado, un mensaje que se llamó: eres lo que piensas. De lo que te llenas, eso te controla. Eso es lo que dice el verso 9 en esta misma traducción. Dice: hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Procuren llenar sus pensamientos de cosas respetuosas, honorables, productivas. Algunos me han comentado que de repente les vienen pensamientos como estos. No solamente de lo sexual, sino de esto: maldice a Jesús. Y de repente vienen pensamientos: renuncia a Dios. Pero, ¿y eso de dónde viene y por qué? Ya sé de dónde. Mira, Satanás no se va a presentar contigo en una feroz batalla. No se va a presentar así. Se va a presentar con argumentos, con pensamientos. Sutilmente. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. No se va a presentar así. En algunas ciertas ocasiones, pero no siempre. Y hay quienes tienen a Satanás como: es un enemigo. No. Si bien tiene poder limitado, pero tiene poder. Y no debemos de ignorar sus maquinaciones, dice la Biblia. Sus maquinaciones. Hace un momento dijimos que los pensamientos inmorales, no neutralizados, son la antesala del pecado. Mire cómo lo explica Santiago antes de ir ahí. Se dice que aquel que comete pecados sexuales, todo tipo de pecados, pero vamos a hablar de los pecados sexuales. Se dice que aquel que comete pecados sexuales los comete 2 veces en un mismo evento. ¿Y cómo es eso, pastor?
Una vez aquí y otra vez cuando lo lleva al acto. 2 veces en un mismo evento. Lo desarrolló aquí, lo horneó aquí. Y dice Jesús en Mateo 5, ya pecaste aquí pero no sentí la satisfacción en la carne, el placer. Quiero sentirlo. Y cuando le ponen llantitas y aterrizan ese plan, entonces se dice que el que comete un pecado sexual lo comete 2 veces en un mismo evento, aquí y en el acto. ¿Cómo se va dando eso? Mire cómo lo explica Santiago. Vamos a leerlo. Santiago 1, versículo 12, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Santiago capítulo 1, versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente. Qué importante es que aquellos adolescentes, aquellos jóvenes tengan la confianza de llegar con sus padres. Papá, estoy luchando con pornografía. Mamá, estoy luchando con pornografía. He visto pornografía y tengo aquí los pensamientos. Décadas pueden pasar y la imagen de una escena pornográfica todavía se recuerda. Es impactante, es terrible, es estremecedor el daño que hace. Dice Santiago 1:2 en la Nueva Traducción Viviente: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Entonces, ¿de dónde viene? En el siguiente versículo lo dice. La tentación viene de nuestros propios deseos no controlados, pensamientos no neutralizados. La tentación viene de nuestros propios deseos, escuche y lea, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Ahí va, mire, yo lo tengo subrayado lo que dice enseguida. Y el pecado, cuando se le deja crecer, da a luz muerte, mata sanas relaciones matrimoniales, mata la buena relación con Dios, da a luz muerte. Y el pecado, sobre todo, quiere llevar a la muerte eterna a las personas. Aquí habla de nacimiento, de crecer, de dar a luz. Notemos que las tentaciones en este pasaje, cuando se dejan crecer, nacen, se dejan crecer, y da luz. Notemos que las tentaciones, los malos pensamientos, son comparados con el proceso de gestación en el embarazo de una mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que así como un niño no nace de un día para otro, hubo eyaculación, espermatozoides, fecundación, el óvulo, empezó a germinar, empezó el feto a desarrollarse. Todo eso no sucede en 24 horas, ya nació. No, lleva un proceso de gestación, crecimiento, formación, hasta que da a luz. Yo quiero que note que Santiago toma ese ejemplo con el desarrollo de los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el pecado entonces se va procesando poco a poco. Se va pensando, se va deseando. Ay, qué bien se ve. Y si me le acerco con, no sé, con una plática medio coquetona, medio seductora, sea varón, sea mujer. Mucho cuidado con las expresiones, las palabras. Buenos días, hermosa, ¿cómo estás? Oye, jardinero, esa flor solamente es para el jardín tuyo. ¿Sí están oyendo, jardineros? Hola, solo quería decirle que
qué bien se miraba usted, suponiendo que una mujer le dice a un varón, solo quería decirle que qué bien se miraba usted el domingo pasado, la ropa que traía le lucía bien. Cálmate, jardinera. Esa flor solo es para tu jardín. Pero si vamos dejando crecer esos pensamientos, dice Santiago, se van dejando crecer, van tomando el proceso de gestación hasta que da luz. No sucede de la noche a la mañana. Un pecado sexual, cuando se aterriza, cuando se ejecuta, ya venía procesándose, ya venía horneándose de tiempo atrás. Dejaste de orar, dejaste de poner altos límites. No, espéreme. Perdón. ¿Le noté un poco de coquetería o fue mi imaginación? Ah, no, ¿y cómo cree? No, espéreme. Pero no falta quien le guste. Qué bien se le miraba eso. ¿Cuál? Se te salía el rollito de la llanta. Qué bien, no, espérame. Ay, es que los piropos solamente son imagínate que tu esposa en tu casa te planche una camisa y te ayude a acomodarte la corbata y hasta te dé un besito en la frente, en la boca, donde sea, que te diga, chulo te ves mi viejo con esa ropa. Y ahí sí despláyate. Ahí sí, dice Cantares, ahí sí despláyate. No, mi reina, no es la ropa, es el mono. Aunque el mono esté más para allá que para acá. No, mi chula, no es la camisa, es el viejo. Ajá. Cálmate, viejo. Bueno, pero ahí sí no te calmes. Ese es tu jardín. Solo ahí dice la Biblia. Chula, ahí sí pueden desplayarse. Ah, mi reina, qué chula te ves. Si tú no le dices los piropos en el contexto, en el límite, en lo adecuado, Satanás va a notar la escasez de esas cosas y va a mandar a otro. Disculpe, ya le habían dicho el día de hoy qué tan hermosa se ve usted. Ahí está la señora. No, parece que está ciego este. Yo me arreglo y hasta paso 2, 3 veces. Hago como que se me olvidó algo y paso por enfrente de él. A ver si el otro le da. Qué chula te ves hoy. Y el otro ahí embelesado con el teléfono. Jardinero, atiende tu jardín. Jardinera, cuida tu jardín. Jóvenes, cuiden su jardín para el tiempo adecuado. No dejen que anden manoseando sus rosas nadie más. Cuidado, señoritas, cuidado, jóvenes. Esperen el tiempo de Dios. Pues sí, como tú ya. Debemos de tener mucho cuidado porque dejar crecer, dice Santiago, el pecado no se da de la noche a la mañana, aquí se hornea, dice Santiago, aquí. Debemos neutralizar esos pensamientos inmediatamente. Y señoras o jovencitas que están aquí, caramba, pues no den qué pensar, hombre. Porque hay quienes que no dejan nada a la imaginación. ¿Y qué me voy a imaginar si ya está todo ahí? Una vez más, se hace énfasis en eso. Bueno, si un cristiano no neutraliza los pensamientos sexuales ilícitos,
esos pensamientos se seguirán alimentando de las tres fuentes. Ahorita voy a mencionar tres fuentes de las cuales se alimentan todos los pecados, incluidos los pecados sexuales. Esas fuentes son muy antiguas, desde tiempo muy, muy atrás. Vamos a leerlas en Efesios capítulo 2, versículo 1. Voy a leer Reina Valera 60. Efesios capítulo 2, versículo 1 en Reina Valera 60. Estaba comentando con mi esposa y le digo, amor, ayúdame a orar, le digo, porque estos temas de las luchas sexuales, estoy pidiendo dirección a Dios, a ver si las concluimos cuando cerremos la serie con una reunión para matrimonios y tocar el tema de la intimidad, pero en el matrimonio, pero a puerta cerrada y aquí con... Qué bien se iba a poner eso. Hablar de eso. No sé, ayúdenme a orar. Efesios 2:1, vamos a ver las tres fuentes por las cuales se pueden alimentar los pecados en una persona. Dice, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo es que una persona está muerta en delitos y pecados? Ahí va. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, cuando no éramos cristianos. ¿Cómo andábamos? Siguiendo la corriente del mundo. Esa es una fuente, la corriente del mundo. El sistema del mundo. Lo que el mundo normaliza. El mundo lo normaliza. No, tú no. Es que es normal. Este tipo de ropa sí, es normal. Mira, es normal en el mundo, en las hijas de Dios no. ¿Alguien está escuchando? Es normal en el mundo, en ti no, varón. Allá será normal, en ti no. En otro tiempo eras así. Estar muerto en delitos y pecados es una de las causas, la corriente del mundo. ¿Quién controla la siguiente fuente? Vamos a ver quién controla todo eso. Vamos a ver la siguiente fuente. Ahí mismo al final del versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Claro. He visto algunos comentarios en Facebook que dice, solo Dios conoce mi corazón y si traigo esta minifalda, de todos modos honro a Dios. Y ahí en Facebook dice, a Satanás y a 20 demonios les gusta esto. Claro. Al final del verso 2 dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, a él es al que le gusta que las personas anden en la corriente del mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, esa es la segunda fuente. La primera es la corriente del mundo, la segunda, el diablo mismo. El espíritu, dice al final del verso 2, que ahora opera en los hijos de desobediencia, son títeres controlados. Verso 3, en los cuales también todos nosotros, incluyendo el pastor, todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vamos a ver la tercera fuente. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Tres fuentes. La corriente del mundo, el mismo Satanás, los deseos de la carne, los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Venimos a Cristo, somos salvos por su gracia, pero mientras que estemos de este lado del cielo, escúchenme bien, vamos a seguir sosteniendo fuertes luchas contra el sistema del mundo, contra Satanás, contra los deseos de la carne, porque si no sujetas la carne a la voluntad de Dios, dice Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. Pero si no te sujetas a Dios, no oras, no desarrollas un hábito de congregarte, de estudiar la palabra, de aprender compañerismo los unos con los otros, orar los unos con los otros, no hay sujeción a Dios. No necesito congregarme, yo desde casa, y otra vez en Facebook ahí, a Satanás y a otros 2000 demonios les gusta eso. Mentiras. La lucha de todo genuino cristiano en los pensamientos será mientras que estemos de este lado del cielo entonces. Así que debemos de trabajar arduamente en desarrollar la mente de Cristo. Neutralízalo, espérame. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, voy a leer en traducción del lenguaje actual.
Habla de la importancia de estudiar la Biblia con entendimiento. Yo vengo de una corriente doctrinal donde solo leer un par de versículos y lo demás hacerlo gritos y pasearme de aquí para allá con el micrófono y me quitaba el saco y en el lomo donde pudiera y no había profundidad de la palabra de Dios. Y en la parábola del sembrador dice: el que oye y entiende, ese da fruto. Y para oír y que se entienda, oye, deja de gritar. Oye, ¿cómo se va a entender una predicación? Y el pueblo dijo: amén. ¿Amén a qué? ¿A qué dijiste amén? Mire lo que dice 1 Corintios 2:14, traducción del lenguaje actual. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. Estos temas son locura para cualquiera que no es cristiano. Oye, ¿estás loco? Pues si aquí le dan pan que llore. Te dan oportunidad y pues órale. No seas cobarde. ¿A quién le dan pan que llore? Y repito esta frase: somos pastores, somos consejeros y hemos sabido de quién se come el pan. ¿Y viera cómo lloran? ¿Viera que sí lloran? Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, las consideran una tontería, tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Pero si usted tiene el Espíritu de Dios, Dios lo capacita para que entienda que todo lo que Dios habla es por su bien, para el crecimiento espiritual, para que viva una vida plena en Cristo, aún de este lado del cielo. Y se puede lograr. Dice el 15: en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Un hombre allá afuera mira a un hombre cristiano casado y le dice: oye, fíjate que las cariñosas, que no, espérame, yo tengo mi jardín cariñoso. No, pero que no. Oye, ¿estás loco? ¿De qué planeta vienes tú? Pues vengo de uno, no he venido de ahí, pero voy hacia uno que está más allá del segundo cielo, hasta el tercer cielo. Allá tengo mi ciudadanía, donde está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para allá. ¿Estás loco? ¿Tú estás loco? Dice el versículo 16. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Ahí va. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Entonces usted debe pensar como Cristo. Oiga, ¿ya le dijeron a usted qué hermosa se ve hoy? Sí, me lo dijo mi esposo. ¿Por qué? Móchele la cola al diablo si es que tiene cola. Rápido. Uy, qué guapo te ves ahora. Y que sí, ya me lo había dicho mi esposa. Ella es mi jardinera. Y luego sale la jardinera con unos tijerotas. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Quién es? Oh. Mocho cabeza. ¿Le dan gracias a Dios por la jardinera, varones? Hay algunas que traen la tijera grande. Bueno, apuntando para el final porque el cronómetro me va ganando. El buen estudio entonces de la palabra de Dios nos ayuda a evidenciar los pensamientos que no hemos querido sacar. Porque yo hago las preguntas: ¿alguien aquí batalla con pensamientos perversos? Y todos tenemos cara de yo no fui. Tú batallas, yo no. Ya leímos en Efesios, todos nosotros. Mire, vamos a leer que la Biblia dice que no debemos de coquetear con ningún pensamiento que incite a ningún pecado, incluidos los pecados sexuales. Voy a leer Hebreos 4:12 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:12 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Mire lo que dice enseguida. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Tú puedes decir que no, y Dios dice, yo sé que sí. Y te traigo esta palabra para advertirte, para que sepas que te amo, que te cuido y te protejo. Cuidado con los alimentos de los pensamientos, aquí de alimentar ese pensamiento. Cuidado, dice el final, en el versículo 13, dice, me gusta esto, dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. No hay pensamiento que Dios no lo sepa. Y Dios trae este tipo de consejos a su congregación para decir, hey, mi niño, he visto que de tiempo en tiempo estás alimentando ciertos pensamientos. Voy a evidenciarte sin decir tu nombre para protegerte. Quita eso. Hey, mi niña, puede decirte el Señor, he visto que de tiempo en tiempo has pensado en el piropo que te dijo aquel. Cuidado. Hey, varón, cuida tu jardín. Hay muchos jardineros acomedidos. Son muy altas las estadísticas entre los cristianos en esta época actual, cristianos que están envueltos en pecados sexuales ocultos. Altas son las estadísticas. Se cree que el 80% de una congregación local mira pornografía frecuentemente. Se cree que el 60% de una congregación local están enredados en pecados sexuales ocultos. Estadísticas lo han comprobado. Donde se guarda la imagen, el nombre, la identidad de una persona y se va sumando, incluyendo pastores. Preparándome para este tema, encontré, estaba yo escuchando, me gusta mucho escuchar a un predicador que se llama Sixto Porras del enfoque a la familia. Y en uno de los comentarios dice, soy pastora también, con mi esposo estamos a cargo de un ministerio, pero mi esposo no quiere renunciar a la pornografía. No quiere renunciar. Le dan las altas horas de la madrugada en la sala mirando pornografía. El pastor desvelado se levanta para ir a predicar otro día. Son muy altas las estadísticas del pueblo cristiano que está involucrado en pecados sexuales. Son muy altas. No estamos en tiempos como para estar suavizando la predicación de la palabra. Necesitamos volver a esa senda antigua donde se predica el evangelio, donde se honra, se exalta a Jesucristo, que la iglesia espere al Rey de Reyes en santidad y honor. Ese es el llamado. Esperar a Jesús en santidad y honor. Cuida tu familia, honra tu matrimonio, cuida tu desnudez. Porque acabamos de leer, vamos a dar cuentas a Dios de todo. Algunos hombres y mujeres cristianos han reconocido que son altamente seducidos en mirar directamente a la parte sexual. Mujeres que dicen, batallo, dice, con esa lucha de que miro a fulano y en vez de verle la cara o la mano, le estoy viendo su parte íntima,
Sucesos que antes les acontecían solamente a los hombres, ahora mujeres también, ambos. Y tenemos que trabajar en hacer algo. Si bien sabemos que los pensamientos malos llegarán, pero debemos de ser intencionales en neutralizar esos pensamientos. Cuando lleguen, hay que neutralizarlos inmediatamente, no alimentarlos. Finalizo diciendo, si eres un cristiano que ha sucumbido a alguna tentación sexual o estás envuelto en una lucha de tentaciones en los pensamientos, Dios te está haciendo un llamado al arrepentimiento, a retomar la sana relación con Él. Si eres un cristiano que ha permanecido firme hasta hoy, damos gloria al Señor por eso, pero aún así, Dios sigue advirtiendo a su pueblo para no dejarnos arrastrar por ninguna tentación sexual, ni en los pensamientos, ni en nada. Debemos mantener firme nuestra relación con Dios, firmes en combatir los pensamientos sexuales. Estamos siendo bombardeados por todo, desde tiempo atrás. He explicado esto antes. ¿Qué tiene que ver el aceite del carro con una mujer desnuda? ¿Qué tiene que ver? Y tú vas a la refaccionaria y está una mujer desnuda con un galón de aceite anunciándolo. Compre, este es el mejor. ¿Y qué tiene que ver? Estamos siendo bombardeados por donde quiera. Y si no mantenemos una sana relación con Dios, oración, aleluya, hermano. Si no cuidas tu familia, si no cuidas tu matrimonio, joven, si no cuidas tu castidad, señoritas que están aquí, mantengan sus límites. Si un hombre realmente te ama, no te va a llevar a la cama, te va a llevar al altar. Espérate. Jovencitos que están acá, la mujer correcta, adecuada es la que te va a esperar. Entonces no tendrá nada que reclamarte después. Pues sí, en el primer pleito, siempre fuiste muy facilota. Luego te lo van a echar en cara. Que no tengan nada que decir de ti. Yo quiero invitarlos a orar. Si alguien ha sucumbido a los pensamientos o está teniendo esa lucha en los pensamientos, quiero decirte que Jesús es amoroso, fuerte, y Él tiene el poder. La Escritura dice, Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados. Casados que estén aquí, tengan la confianza. Hablen con alguien, hablen con sus cónyuges, hablen con el pastor. Si es mujer, pues hable con la pastora, no hable conmigo. Hay que neutralizar cualquier desviación. Si es varón, no vaya con una mujer solo, no ande solo. Vaya con otro hombre. Si son matrimonios, pues vayan con un matrimonio. Señor, hemos escuchado tu consejo, Padre. Te damos muchas gracias porque tu cuidado es amoroso, es bueno, es protector. Tú haces llamado siempre a tiempo. Señor, ayúdanos, Padre eterno, para que nuestros pensamientos estén centrados en ti, en todo lo justo, todo lo bueno. Esto pensad, esto haced. Si hay alguien aquí, Padre eterno, que está luchando con esos pensamientos, Señor, pon tu mano de poder ahí. Ayúdale, ahí donde están en su lugar.
Si hay alguien, Señor, que está sosteniendo esas fuertes luchas, alguien que quizá está a punto de dar a luz al pecado, alguien que quizá está a punto de sucumbir a esos pensamientos, hoy Dios hace un llamado muy a tiempo. No lo hagas. Señor, ayúdales. En el nombre de Jesús, oramos como está escrito en tu palabra. No nos dejes caer en tentación. No nos dejes, Señor. Presentamos cada matrimonio en este lugar delante de ti, Señor. Cada matrimonio de esta congregación delante de ti, Señor. Ayúdanos para que seamos mutuos protectores, para que seamos defensores. Deleítate en tu esposa, la novia de tu juventud. Guarda a tu esposo, respétalo. Cultiven la confianza, la armonía, la comunicación. Protéjanse. Los jóvenes que están aquí, Señor, los presentamos ante ti en esta súplica y ruego, Señor, que se guarden puros. Si alguien ha sucumbido, Señor, que se ponga a cuentas contigo. Que se ponga a cuentas contigo, Señor. Tú eres fiel y justo para perdonar. Tú eres fiel y justo para restaurar. Sobrellevemos las cargas los unos de los otros, considerándonos a nosotros mismos. Señor, si tú nos permites conocer de alguien que ha fallado, enséñanos a restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con señalamientos. Tú has traído palabra certera, precisa, a tiempo, Señor. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Bendita tu palabra, Señor. Bendito seas por siempre, oh Jehová de los ejércitos. Que permanezcamos firmes, Señor. Que crezcamos en oración, en comunión contigo, en lectura, en consagración, firmes. Gracias, Señor. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por los que las van a escuchar y van a ser edificados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso fuerte al Señor.